Así que le damos hoy toda la gloria al Espíritu y declaramos que esta escuela que comienza hoy, esta escuela profética, va a traer lo que el Señor ha querido para su pueblo. Y hay un principio que tiene que ver con Mateo capítulo 5, versículo 6. ¿Qué nivel o qué grado de revelación o de manifestación esperamos en esta escuela profética? Te voy a decir que ese grado de revelación y ese grado de manifestación del Espíritu depende del hambre que usted haya traído. ¿Depende de qué? Hambre por Dios, deseo por Dios. La palabra dice en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre. Aquí es donde uno mira que realmente el hambre que tiene el pueblo. Hermano, venir a este pueblo desde la capital de Colombia, Bogotá, para recibir esta enseñanza, eso nos está hablando algo. Mientras los que estamos aquí en casa, ahí sí como dice, ¿qué nos pasa, no? Pero bienaventurados los que comenzamos hoy. Entonces el principio es que Dios se mueve de acuerdo al hambre de su pueblo. Quiero dejar ese principio para empezar a enseñar lo que el Señor me ha hablado. ¿Cuántos se despiertan a un mayor hambre de esta mañana? De un mayor hambre por Dios. Dígame amén. Amén. Voy a hablar de algo muy poderoso, hermano, de algo muy imprescindible, y es del tiempo. Es lo primero que el Señor me dijo que hablara, del tiempo. Diga conmigo tiempo. El tiempo está conectado al propósito. Si usted no conoce su tiempo, usted no conoce su propósito. Entonces lo que usted tiene que entender es que necesita conocer ¿qué? Porque si usted conoce el tiempo, conoce el propósito. Nadie sabe, escuche esto, nadie sabe cuánto va a durar su temporada. Esto lo sabe Dios. Diga conmigo temporada. Noé edificó, ¿cuánto tiempo edificó Noé? 120 años Noé edificó. ¿Usted cree que Noé sabía que iba a pasar todos esos años edificando un arca? Él no lo sabía. Por eso usted y yo no conocemos el tiempo de nuestra temporada. Pero sí podemos entender cuando estamos siendo llamados a una nueva temporada. Escuche esto, Dios nunca nos va a llevar a una nueva temporada sin que estemos preparados para esa temporada. Dios nunca nos va a llevar a nosotros a una nueva temporada sin que estemos preparados para esa temporada. Y cuando hablo de temporada podemos estar hablando de clima. A veces los climas varían, ¿cierto? Y necesitamos entender el clima. Ahora, si nosotros viviéramos en un país europeo, estaríamos equipados, diga conmigo esa palabra, equipados, para vivir dentro de los climas o de las estaciones. ¿Usted no viste igual en invierno que en verano? Debemos estar vestidos para la temporada de Dios. Y cuando hablo de vestido es equipados. ¿Estamos entendiendo esto? Necesitamos entender cuál es el equipo. Cuando hablo de equipo hablo de vestidura que necesitamos para nuestra temporada. ¿Por qué estoy hablando de temporada? Primero porque el Espíritu Santo me dijo que les enseñara esto. Segundo porque realmente estamos entrando en una nueva temporada. Para eso es que Dios establece la escuela profética, para enseñarnos que hay una nueva temporada.
¿Cómo sabemos que hay una nueva temporada? ¿Cómo sé yo que hay una nueva temporada en mi vida? Escuche este principio, nuestra actitud comienza a cambiar. Hay cosas que comienzan a cambiar dentro de nosotros, hacia personas, hacia lugares y hacia cosas. Como que ya no nos sentimos bien con ciertas situaciones o con ciertas personas. Lo que antes para nosotros era como normal, ya se vuelve anormal, hay algo que nos incomoda. Esto está marcando una señal y es que estamos siendo llamados a una nueva temporada. Cuando nosotros estamos discerniendo que hay una nueva temporada, hay otro principio, comenzamos a evaluarnos. ¿Comenzamos a qué? A evaluarnos. ¿Se ha evaluado usted en estos días? Si no, se va a estar evaluando desde hoy. Escuche, una mujer o un hombre que no se evalúa o no se autoevalúa, tiende a repetir el proceso. Una persona que no se autoevalúa tiende a repetir el proceso, ya sea financieramente, ya sea en la salud. ¿Y sabe qué termina una persona que no se autoevalúa, que no entiende que está entrando una nueva temporada? ¿Cómo termina? Termina buscando culpables. Y ese es el problema de muchos ministerios hoy en día. Usted encuentra en la vida de muchos ministerios, bíblicamente hablando, algo que que proféticamente llamamos rompimiento. Hubo un día que Noé tuvo que separarse, que Abraham tuvo que separarse de Lot, ¿cierto? Hubo un día que el profeta Samuel tuvo que separarse en su corazón de Saúl. Y usted va a encontrar tiempos de rompimiento. ¿Por qué, hermano? Porque los tiempos de rompimiento hablan de que estamos llamados a entrar a una nueva temporada. Desde aquí siento que el Espíritu Santo va a decirle algo a más de uno de nosotros. Las relaciones son importantes, ¿cuánto lo creen? Y son necesarias dentro del llamado. Pero hay temporadas donde usted y yo tenemos que separarnos de ciertas relaciones que ya no van a funcionar por causa de la nueva temporada. Y el primer tema que estamos trazando, no se los había dicho, es sobre la atmósfera profética. Hay mucho que decir sobre la atmósfera profética. Ese es el primer tema de lo que estamos hablando hoy. Y empezamos hablando del tiempo. Señor, ayúdame a bajarle un poco la revolución. Porque estamos enseñando. Amén. Escuche, cuando una temporada se acaba, y usted quiere estar en ella, se va a sentir vacío y sin propósito. No va a encontrar lo que antes le asistía a usted. Muchos quieren estar dentro de una temporada que ya pasó y estar bajo el respaldo de Dios. Y eso no va a funcionar. Iglesia y ministros, hace unos años yo estuve viajando mucho y cuando comencé mi ministerio, le hablo unos 20 años atrás, comencé como evangelista. Después el Espíritu me habló de que era profeta y que trabajara en esa oficina profética. Y tiempo atrás empecé a sentir que había una estación, que había un momento de como que, un momento quieto ahí en primera base, ¿cierto? Y el Señor empezó a darme el modelo de este tiempo. Y me empezó a preparar en el área de la enseñanza profética. Empezó a confirmarme lo que años atrás me venía hablando, de levantar una escuela profética. Hoy sé que estoy en una nueva temporada y estamos comenzando aquí.
sé cuál es la visión que tengo que llevar, sé cuál es el nivel donde me tengo que mover y me he estado preparando, vistiendo para la temporada, ¿me entiende? ¿Por qué dejamos de ser eficaces ministerialmente? ¿Por qué dejamos de ser eficaces ministerialmente? Porque muchas veces la temporada en la que queremos estar ya se fue. Y necesitamos redireccionar nuestro espíritu. Eso es importante entenderlo hoy. Escuche esto. La velocidad del crecimiento desacelera. La velocidad. El crecimiento tiene una velocidad en el espíritu. La velocidad del crecimiento desacelera cuando no permitimos el rompimiento. Rompimiento tiene que ver con separación o muerte. El rompimiento, hay un desaceleramiento cuando no permitimos el rompimiento, o sea, empezamos a quedar rezagados. ¿Qué es el rompimiento? Ya se lo hablaba ahí. Hay cosas, circunstancias, relaciones que no pueden llegar con nosotros a la nueva temporada. ¿Sabe por qué? Porque no todos califican para estar en tu nueva temporada. Y si no entendemos eso, vamos a tener serios problemas. Más adelante, si el Señor nos lo permite, en esta mañana, porque el otro sábado estaremos siguiendo el tema, yo estoy seguro que no vamos a alcanzar en estas horas de hablar todo lo que el Señor me dio, hablando del tema atmósfera profética. Entonces, si alcanzamos a llegar allá, hay un tema que el Señor me dio que se llama ligaduras almáticas. Esto que estamos hablando es una base, pero usted va a encontrar que todo concreta a medida que vayamos a nuevas enseñanzas, que todo se va alineando una cosa con otra. Y vamos a ir creciendo porque vamos a ir atando cabos con la enseñanza pasada, con la otra, se complementa. Escuche, y esto es importante entender que no todos califican para estar en nuestra nueva temporada. ¿Cuántos creen que la circuncisión duele? Pero es necesario. Un ministerio incircunciso es un ministerio que está estancado. Usted no puede entrar en una temporada haciendo y viviendo de acuerdo como vivía en la anterior. Su mente tiene que ser renovada. Pero hay algo poderoso para nosotros en esta mañana, hermano. Viene un irrumpir, un desatar de aquello que ha tenido una pausa. De aquello que ha tenido una pausa, porque hay una nueva marcha. Algunos hemos sentido que nos han puesto pausa. Porque es que cada vez que tú vas a entrar en una nueva temporada, Dios te jala al desierto. Así es. Y te habla, y te ministra, y te redirecciona, y te pide que ejerzas cambios. Gloria a Dios. Y hay algo que les voy a decir que no nos gusta a ninguno de nosotros. ¿A cuántos les gustan las pruebas? A ninguno, ¿cierto? A ninguno, pero hay que pasarlas. Vea, en la parte final de cada temporada nuestra habrá una prueba. En la parte final de cada temporada, porque estamos terminando una temporada, viene otra, habrá una prueba. ¿Cuántos realmente creen que están entrando en una nueva temporada? Amén. Mire, hermano, no podemos entrar en una nueva temporada a menos de ser aprobados. Por eso no todos hablamos el mismo lenguaje. Por eso encontramos gente rezagada en el camino.
Por eso encontramos gente que se levanta contra nosotros porque ya no nos entienden. Porque lo que pasa es que hemos entrado en otra dimensión y hemos sido aprobados. Y cuando somos aprobados quiere decir que ya fuimos equipados. El enemigo no quiere verlo a uno en el nivel más alto donde Dios quiere colocarlo, y por eso él se mete para que no dejarlo a uno crecer. Amén. La prueba, mi esposa decía algo muy tremendo, es verdad, el enemigo se levanta porque él conoce que estamos en una transición para entrar en una nueva dimensión. Y el enemigo se levanta para estorbar, para confundir. El enemigo también se levanta para desanimar o para desviar. Porque él sí está viendo que vamos a entrar en un nuevo nivel. Si usted me pregunta cuántas batallas tuve desde que hablé que iba a ser la escuela profética hasta hoy, no se lo voy a decir, pero sí ha sido así. Y Dios mismo me enseñaba, es que estás pasando a tu nuevo nivel, a tu nueva temporada, y la prueba ha estado ahí. Hay algo muy importante cuando hablamos de temporadas, y es que las temporadas determinan nuestra madurez. Las temporadas determinan nuestra madurez. ¿Sabe qué hace el cambio entre una temporada y otra? ¿Qué hace el cambio? ¿O qué manifiesta realmente que hemos entrado en una nueva temporada? Le voy a decir que es una semilla. ¿Una qué? Todo tiene que ver con tiempo y estación. Una semilla. Y cuando hablo de semilla, hay muchas clases de semillas. ¿Cuál fue la semilla que Abraham tuvo que entregar? A Isaac, ¿cierto? Para él entrar en su temporada. Dios le había profetizado a Abraham de que lo haría padre de multitudes antes de entregar la semilla. Amén. ¿Cierto? Dios le dijo un día, sal de tu tienda y cuenta las estrellas. Y luego le dijo, cuenta las arenas del mar. No se pueden contar, ¿cierto? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Así será qué? Tu descendencia. Le prometió un hijo cuando no lo podía tener. Pero para que la palabra fuera confirmada, diga alguien conmigo, confirmada, establecida. ¿Qué pasó? ¿Tuvo que entregar qué? Una semilla a su propio hijo. Ustedes ya saben qué pasó con Abraham y Isaac en el monte del sacrificio. Y cuando hablo de semilla, porque la semilla es la que me conecta de una temporada a otra. Estoy hablando de varias clases de semilla. A cada uno Dios le pide lo que le tiene que pedir. A algunos les estará pidiendo su esposa, su esposo, sus hijos, sus bienes. La semilla me conecta, repito, de una temporada, es el puente de conexión a otra. Áreas de su vida, su trabajo, su ministerio, ay, ay, ay. Voy a decirlo porque el Señor me dice que lo comparta. Pero hay cosas que uno a veces no quiere decir porque suenan como soberbias, pero es para testimonio. Hace unos años estuve en la ciudad de Bucaramanga en un lugar donde habían como 25,000 personas ministrando, en una reunión, y en ese tiempo llegó un niño, el niño predicador, creo que es ecuatoriano. Yo recuerdo que cuando ese niño se arrodilló, yo sentí que alguien se me paró, yo estaba al lado de todos los pastores ahí frente a la tarima, yo sentí que alguien se me paró hacia el lado
y la tierra se sacudió, porque ese niño antes de predicar se arrodilló a orar. Yo sentí la gloria de Dios ahí. Yo estaba con otros ministros y cuando él empezó a predicar con un denuedo poderoso, el mensaje que el Señor traía para nosotros, yo ese día le entregué el ministerio a Dios. No sé si usted, yo creo que usted me va a entender por el Espíritu, pero ese día al Señor le dije, Señor, yo lo que tengo, lo tengo es por tu gracia. Me confrontó tan profundamente, porque eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, con el siervo de Dios, un niño de 8 años, con la palabra que trajo, con el mover y la presencia de Dios, que dije, Señor, hoy te entrego mi ministerio, yo te quiero a ti, más que el ministerio. Ese día circuncidé mi corazón con Dios. Y el Señor me dijo, te lo recibo. Póngale cuidado, porque ahora voy a ser yo en ti. Algo que el Señor me colocó ahorita a decírselos, hermano. Se lo dije a alguien que estaba a mi lado, un ministro, y no lo entendió. Pero uno de los problemas, y creo que el Espíritu está aquí, que tienen los ministros, es que no se han dado cuenta que el ministerio ya pasó a ser Dios para ellos. Estamos aprendiendo. Yo creo que ese día yo entré en una nueva temporada. Mi relación con Dios empezó a ser transformada de una manera muy profunda hasta el día de hoy, desde ese día. Algo muy personal Dios hizo conmigo. Y agradezco ese tiempo. Y escribí algo en mi Biblia que no recuerdo ahorita en ese día. Y tengo ahí la fecha. Cuando le decía, Señor, primero tú antes que mi llamado. Y ya Dios me usaba y era profeta y ministraba. Pero me di cuenta que realmente es la pura gracia de Dios la que nos llamó y la que nos sostiene. Entonces, mi hermano, es importante, como hijos de Dios, como ministros del nuevo pacto, entender que es imprescindible para nosotros conocer nuestro tiempo. Yo le digo al Señor que me dé lo que tenía la tribu de Isaacar. Dice que eran entendidos en los tiempos. Esta escuela profética es una escalera, hermano. Viene por niveles. Algunos ahorita dicen, no, yo todo eso ya lo sé. Pero Dios conoce cada corazón y sabe qué necesitamos cada uno de nosotros. Pero vamos subiendo a la medida que el Señor nos vaya enseñando. Hay algo importante que también quiero hablar, hermano, hablando del tiempo, y es el legado del testimonio. El legado del testimonio. Esto es importante. El legado del testimonio para nuestros días. ¿Sabe que todo legado del testimonio viene por causa de una atmósfera profética? Y se manifiesta en una atmósfera profética. Ahorita sentí, y para ser claro lo que estoy diciendo, sentí el Espíritu me dijo, da testimonio. Tenemos la atmósfera, tenemos el tiempo, y Dios quiere o quería que diera este testimonio. Hay algo más que tengo que decirles ahorita más adelante. Pero mire esto tan poderoso, el legado del testimonio. La atmósfera puede cambiar repentinamente por el gobierno del Espíritu. ¿Por el qué? El gobierno del Espíritu. Una de las cosas, hermanos, que el Señor nos llama a hacer es transformadores de atmósferas. Cuando somos hombres y mujeres proféticos, donde llegamos, la atmósfera cambia. Y lo voy a llevar a algo poderoso. La atmósfera espiritual está conectada con la atmósfera natural. Los ambientes espirituales de los pueblos dependen del ambiente espiritual. Los ambientes naturales de los pueblos. Unos días atrás mi esposa me decía, oiga, aquí está haciendo un frío como de muerte, y después yo empecé a darle vueltas a la película y dije, oiga, los ambientes, las situaciones a veces en los pueblos marcan algo que está pasando en el espíritu. O sea, lo espiritual y lo natural están en conexión. Cuando hay gobierno del espíritu, el clima puede cambiar repentinamente, y hablo físicamente y hablo espiritualmente. Por eso es importante, hermano, entender nuestro tiempo, entender nuestra temporada, transicionar.
apartarnos de lo que Dios quiere que nos apartemos, salir de donde ya no debemos estar, posicionalmente espiritual, pero aún físicamente también. Usted se sabe que un día Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, y estaban en Betel, porque Jehová me ha enviado a Jericó. ¿Qué necesitaba el profeta? Salir de su entorno para entrar en una nueva dimensión para el propósito. Pero Eliseo, como era entendido, y él iba tras su propósito también, entonces le dijo a su padre espiritual, no, un momento, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré, yo no me voy a quedar aquí. Yo sigo el nivel del propósito. Es importante. Yo sé que el Espíritu está enseñándonos algo fuerte acá. El gobierno del Espíritu. Y el Señor me dijo, testifica. Y voy a darle otro testimonio. Estamos hablando del legado del testimonio, ¿cierto? No sé en qué año fue. Mi esposa que está aquí sabe que lo que voy a decir es cierto. Estaba ministrando una campaña en la cancha, me acuerdo el nombre, Dangón. Tiene un nombre bien diabólico, ¿no? Dangón. En Bucaramanga, ciudad de Bucaramanga, aquí en Colombia, estaba en una cancha ministrando en una tarima. Cuando de repente, hermano, me dan el micrófono, yo cargaba en ese tiempo corbata y estaba en esa tarima alta cuando empezó a llover, a caer una agua, y eso era el aire libre, entonces la gente ya empezó a desplegarse y se iban a ir porque empezó a caer una lluvia fuerte. Y el Espíritu Santo me dijo, canta cuál grande es Él. ¿Recuerdan ese himno? Señor mi Dios. Muchas veces lo canté y Dios se glorificó. Y me dijo, dile al pueblo, diga conmigo, dile al pueblo. Y cuando el Señor me dijo, dile al pueblo que voy a cambiar esta brisa, esta lluvia por una brisa. Hermano, pues todo estaba tranquilo, la lluvia estaba y no había brisa. Cuando yo empiezo a cantar, la corbata empezó a moverse de un lado para otro. Pasó la brisa, llegó la brisa, se llevó la lluvia y la gente caía de rodillas llorando en esa cancha. No importa cómo estuviera esa cancha, se ensuciaban la ropa, pero allá lloraban, hermano, caían al piso. Dios lo hizo. ¿Sabe por qué lo testifico? Dios me dijo, habla de eso. Y estamos hablando del testimonio. Eso fue un antes y un después de segundos desde que empecé a cantar, en que Dios usó mi boca para decirle al pueblo y le mostró al pueblo que el Dios que tiene control de los cielos naturales tiene control de los cielos espirituales. Donde lo quiero llevar es que Dios nos está llamando a ser transformadores de atmósferas. Lo podemos lograr y alcanzar en el Espíritu. Pero esto tiene que ver con el oír. Primero, mire, tiene que ver con el estar en el lugar correcto. Escuche estos principios. Con las personas correctas. En la tarea correcta. Usted no puede estar desenfocado haciendo lo que no es. Va a oír la voz de Dios y va a tener el respaldo de Dios. La sierva dice que se viene a vivir acá. Dios la envía. Son temporadas, hermano. Y cuando uno dice, no, pues, Señor, espéreme, yo me quedo aquí, yo voy a pensarlo, entonces Dios se mueve y uno se queda sin cobertura. Escuche esto. Esto que le estoy hablando es tremendo. Por eso yo soy una persona proféticamente hablando que ha aprendido, hermano, a escuchar a Dios y a obedecerlo. A mí cuando Dios me dice, váyase, hermano, me ensancocho, me inviten a Río porque me ha pasado, me digan que hay un cumpleaños, que hay una lechona, que es lo que sea, porque me ha pasado en campañas y Dios me dice, mijito, hoy mismo viaja, me despido, a algunos no les gusta, a algunos les parece que es orgullo, a otros les parece, pero como Dios me ha dado la orden, yo salgo del lugar. ¿Por qué? Porque yo necesito entender, hermano, que hay moveres de Dios y temporadas de Dios y que hay testimonio de Dios cuando Dios está en el asunto. ¿Entiende? ¿Le parece poderoso ese testimonio? Y si le digo que al día siguiente pasó lo mismo. Me llaman a la tarima y empiezo a caminar y empieza a llover otra vez. Segundo día de campaña. Y me dice el Espíritu Santo, muchos dijeron que fue casualidad. Di lo mismo.
Créame, hermano, que fue una experiencia sobrenatural. Ese día, literalmente, encima de la cabeza donde yo estaba, en el cielo, se abrió una puerta, que le digo a mi esposa, así, la gente, el pastor me miraba todo asustado y yo decía, el pastor, ¿qué me señala? Yo miré al cielo y había como un hueco en la atmósfera arriba, era como una puerta. La gente empezó a mirar y caía de rodillas llorando, hermano. Dios hizo lo mismo, cambió, se llevó la lluvia y dejó la brisa. 2 veces. Yo sé que el Dios de Elías vive hoy y que es real. A mí un siervo me dijo hace años, hermano, eso de encender fuego solo fue para el profeta, eso no es para estos tiempos. Yo no le dije nada porque uno debe ser sabio y prudente. Pero en mi corazón dije, es que el Dios de Elías es mi Dios. Y he visto muchas cosas, hermano. Usted va a salir revolucionado acá por el Espíritu. Y créame que cuando usted llega por el Espíritu a un lugar llamado por Dios para ser edificado por Dios, dice la palabra que ese es otro tema que vamos a tocar más adelante. Los espíritus se transfieren. ¿A qué me refiero? Que usted recibe. Como recibe lo malo, si usted lo permite, o recibe lo bueno. O sea, que lo que está en este siervo, créame que usted lo va a empezar a recibir. Lo que el Señor le quiere impartir, amén. Mire, hermano, el testimonio, escuche, esta palabra testimonio viene de una raíz hebrea llamada hazlo otra vez. ¿Cuántos creen que Dios lo va a volver a hacer? Amén. Una raíz hebrea que significa hazlo otra vez. Sabe que hace unos años aquí en Facatativá, donde estamos, el alcalde que estaba en ese tiempo le dijo a la ciudadanía aquí en Facatativá que si no llovía tenían que racionar el agua. Yo estaba en una iglesia que queda aquí cerca, La Cruzada, ministrando esa mañana, y le escuché a alguien decir que iban a racionar agua ese día. Y sí, habían días ya que no llovía sobre Facatativá. Y miren la locura que separan los hombres de Dios. Y yo dije, un momento, la autoridad es el siervo, porque toda autoridad es puesta por Dios, es el alcalde, ¿cierto? Pero aquí hay otra autoridad que es espiritual y es este profeta. Yo cambio esa palabra. Y dije, pónganse de pie. Y dije esa mañana, yo declaro que no se va a racionar y ordeno que la lluvia llegue hoy. Mi esposa también estaba ahí. 12 de la mañana, estábamos saliendo y el aguacero se vino, hermano, en plena escuela dominical. Y usted sabe que aquí no deja llover. Yo digo, hasta el día de hoy. Yo siento el gozo del Señor. Mire, hermano, el Señor nos va a meter en unas dimensiones espirituales que realmente vamos a ver un antes y un después. Si el pueblo del Señor entendiera, hermano, lo que significa lo que está pasando aquí, lo que significa entrar en un entrenamiento espiritual proféticamente hablado, lo que significa una unción delegada de un siervo que Dios llama a levantar una generación en estos niveles, hermano, aquí no cabería la gente. Pero usted va a ser uno de los que va a llevar ese tesoro que está puesto en vasos de barro que somos nosotros. Porque Él lo va a hacer otra vez. Cuando se testifica, escuche, cuando usted testifica, trae de nuevo el escenario de Dios a la tierra. Un testimonio hace mucho. Siempre y cuando usted esté siendo guiado a darlo. Y creo que estamos en el tiempo propicio, estamos en la enseñanza propicia, estamos hablando de la atmósfera profética, amén. Una de las cosas que crean los testimonios es fe. ¿Y fe para qué? Para entrar en la atmósfera que está gravitando en el Espíritu. Usted va a ser entrenado para saberse mover en las dimensiones de Dios, en los tiempos de Dios, en el sentir de Dios, escuchen, en el conocimiento de Dios y en las obras de Dios. Usted sabe por qué muchas veces oramos por un enfermo, tratamos de echar fuera un demonio, llevamos algo a un lugar y no sucede nada. Volvemos a lo que estábamos hablando, porque a veces vamos fuera del tiempo, o a veces sí es el tiempo, pero entonces no vamos en el diseño del Espíritu. No vamos con la palabra del Espíritu, porque no es lo mucho que hablemos de la palabra, es lo que por el Espíritu le podemos entregar a esa persona.
no vamos en el legado, en el testimonio del Espíritu. Me han pasado muchas cosas y yo creo, hermano, que aquí yo me voy a gozar porque el Señor me está trayendo tantas cosas que he vivido. En tiempo atrás yo viajaba mucho y yo recuerdo en Barranquilla una señora que llegó toda desesperada a la casa de una hermana desesperada, una hermana empresaria, con un dolor terrible en el colon, doblada porque no se aguantaba el dolor, rogándole a esa mujer que orara por ella. La hermana empresaria, una cristiana, y ella le dice a la mujer, dice, mire, tenemos al siervo acá, que él ore por usted. Y yo le dije, siéntese. Y el Espíritu Santo no me dio la orden de orar, diga conmigo, orden. Me dijo, háblale de mí. Y siéntese, era una mujer inconversa. Ahí se sentó doblada, quejándose, y yo empecé a hablarle del Señor. Y mientras yo le hablaba del Señor, esa mujer empezó a sudar y a sudar y a sudar. Y el Señor me decía, mientras tú le estás hablando, yo la estoy sanando. Cuando terminé de hablarle del Señor, le dije, póngase de pie, y esa mujer lo hacía con temor. Tranquila, no tiene nada. Y cuando se paró y se movió, ¿no te, qué pasó? Dios la sanó. Tuve que orar, tuve que reprender, tuve que entender. Esto es cuestión de entender. Ay, santo, yo siento que cosas tremendas van a pasar. Entender lo que el Señor quería que hiciera. Todo esto tiene que ver con una atmósfera profética, todo esto tiene que ver con un testimonio, todo esto tiene que ver con conocer un tiempo. Yo digo que los testimonios crean fe para entrar en la atmósfera que está en el Espíritu. A veces una persona lo único que necesita es que usted lo oiga nada más. Por eso usted debe ser muy sensible al Espíritu. Y una de las cosas que voy a hablar aquí, hermano, no seamos malos administradores de la unción. No seamos malos mayordomos del depósito que está en nosotros. Escuche esto, ambientes estériles y secos, ambientes estériles y ambientes secos por la tradición y la religión. Porque a veces creemos que tenemos evangelio y tenemos es tradición y religión. Son cambiados en el corazón de alguien a causa de un testimonio. Cuando viene el testimonio del Espíritu a un lugar, hermano, mucho tradicionalismo y religión que lo único que hacen es mantener una atmósfera fría, seca, se cambia. Entonces la gente empieza a percibir algo diferente, a querer entrar dentro de ese algo diferente. Y creen, y como creen, reciben. El Espíritu de Dios conoce el problema. Él es el que sabe el problema, pero Él también conoce la solución. ¿Entiende eso, hermano? El Espíritu de Dios conoce el problema que radica en un lugar, que radica en una familia, que radica en una empresa, que está en cualquier situación. Él conoce el problema, pero también Él sabe cuál es el diseño. Porque se necesita un diseño para romper una atmósfera incorrecta, una atmósfera de cautividad. Y esto va para los hermanos jóvenes que están aquí. No crean que por su juventud, porque nos hemos equivocado como iglesia, hermano. Dios, hace unos días atrás que le enseñaba aquí a la generación Samuel, a los jóvenes, me hacía ver algo, que los jóvenes tienen un potencial y están en el tiempo de Dios para cosas tremendas, pero que nosotros a veces como ministros no vemos la juventud como Dios la está viendo. Y que ellos son canales receptivos para manifestar el reino de Dios. Y a veces estamos entreteniendo la juventud y no la estamos llevando a los niveles de gloria que el Señor quiere que estén. Por eso me alegra por los jóvenes que están acá. Y yo oro y ruego a Dios en esta mañana que estos jóvenes se levanten en el diseño del Espíritu y pueda ver la iglesia la diferencia entre uno que tiene entendimiento y revelación espiritual y está conectado con el tiempo de Dios y otro que no. Para que los que no sean provocados a la gloria de Dios. Escuchen, no es cuestión de protocolo, no es cuestión de mucha estructura física. Necesitamos el discernimiento del Espíritu para andar en esos moveres proféticos, que esos moveres proféticos es los que traen la reforma.
no es el protocolo, no es la estructura física, es el discernimiento del Espíritu. Y hablando de esto, aquí están pasando cosas preciosas. El pastor que nos preside aquí, nuestro hermano César, que es la autoridad acá que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, que estamos en casa hoy ministrando, él está viendo, y él lo decía el domingo, y que Dios está irrumpiendo la estructura a veces. Dios es un Dios de orden. Anote esto que es importante. Dios es un Dios de orden. Por eso yo traigo una enseñanza, por eso yo he estado horas, días orando, aprendiendo, años atrás recibiendo procesos para poderles enseñar. Dios es un Dios de orden. Pero cuando nosotros estamos en este lugar donde yo me encuentro, o en la atmósfera más bien, en el Espíritu, Dios es un Dios impredecible. ¿Qué es que es un Dios impredecible? Que Él puede moverlo a usted en una dimensión o en una dirección que no estaba en su agenda. Poderoso. Dijo la hermana, el Señor me dijo y me mandó de Bogotá y que tenía que ir. De pronto la hermana, pero ¿a qué tengo que ir a Bogotá, allá para Catativase? Pues que no, ¿sí ve? Todo tiene que ver con una temporada, con un mover, con una orden. Y esto es importante. ¿Y por qué el pastor decía, el hermano decía esto? Porque el domingo pasado, por la gracia de Dios, mi esposa estuvo ministrando aquí 2 horas. Y se pasó como el orden, ¿cierto? La primera hora del ayuno y sigue la alabanza, se pasó la alabanza, pero el Espíritu estaba ahí y él lo reconoció, el pastor. Porque el Señor nos está enseñando a ser ordenados, a tener un orden. Todo está muy bien, a tal hora el culto, esto es así, todo eso es parte. Pero en el momento que Dios viene e interviene en nuestro tiempo, en nuestro molde, Él quiere que seamos flexibles para dejarnos moldear en el Espíritu y llevar a lo que Él quiere. Mire, hermano, Dios es un Dios firme en sus palabras. Pero coloca esto, Dios es firme, pero también Dios es flexible. Y así quiere que seamos nosotros, firmes, pero flexibles. Yo le decía, Señor, yo tengo muchas cosas que decir, pero si no tengo que hablar nada de esto, habla tú. Porque no quiero ser un estorbo a lo que el Espíritu realmente le quiere decir a la iglesia. Escuche, Dios no depende de los tiempos dependen de Él. Una vez estaba en un lugar, mis amados hermanos, y un varón empresario que tenía en aquel tiempo una finca, y Dios me había hablado que tenía que ir allí a orar. El hombre me llama en un momento para decirme que no había posibilidad de ir porque había un problema para poderme trasladar hacia ese lugar, y colgó. Y a mi corazón vino, Señor, pero ¿cómo es esto? Si usted me dijo que hoy había viajado a un pueblo y estaba esperando la llamada para seguir hacia ese lugar. Y el Señor me habló y me dijo, los profetas no los detienen los tiempos, los profetas cambian los tiempos. Y yo me paré ese día y le ordené a las tinieblas y le ordené a las circunstancias que cambiaran. 5 minutos, hermano. Y vuelve y me llama el varón y me dice, hermano, ya se puede venir. Entienda algo. Que usted lo que necesita es estar en el propósito. Estoy repitiendo esto, pero es importante. Y tener una palabra, que lo demás ya está hecho. La oposición viene, las circunstancias vienen, pero usted tiene la autoridad delegada para transformar el entorno, cambiar la atmósfera. Y eso es parte del testimonio que nosotros debemos dar. Yo me pregunto muchas veces, ir a un lugar y que no pase nada, me preocupa. Cuando uno está acostumbrado a ver la obra de Dios, las señales, los milagros, yo creo que la mayor preocupación de uno viene a ser cuando uno no ve que no pasa nada. Yo estuve unos días atrás en una ciudad de los llanos. Dios me envió, pero tuve una batalla espiritual fuerte en la madrugada. Y yo decía, ¿será que el Señor no me envió? Y créame que me confundí. Pero era una batalla que tenía que librar. Vienen momentos así. Porque a mí me preocupa estar fuera del tiempo del Señor y el propósito. Ese día venía un predicador de otro país a ministrar en ese lugar, me invitaron a una vigilia. Yo simplemente estaba ahí asistiendo, recibiendo. Cuando la pastora me miró, terminó de predicar, el siervo que estaba ahí me dijo, profeta, ¿y usted no tiene algo para la iglesia? Y yo me levanté en esa confusión y en esa batalla
era como la 1 de la mañana. Yo dije, bueno, vamos a ver, me dio el micrófono y dijo al Señor, ahora vas a saber por qué estás aquí. El hecho que estemos en el propósito, en la voluntad de Dios, no quiere decir que no vayan a haber circunstancias adversas. Cuando tomé el micrófono, la gloria de Dios se derramó y pasaron cosas hermosas. Y el Señor me dijo, para eso te traje. Al otro día ya estaba agendado para predicar. Hay momentos, hermanos, en que vamos a tener confrontación, pero el estar equipados en el Espíritu nos va a dar la capacidad para romper también todo lo que está opuesto al propósito. Amén. Vamos a hablar algo más, unos minutos y tenemos un reposo. Vamos a hablar de un principio, hermano, y es el principio de inversión. El principio de inversión. Todo en el reino tiene que ver con siembra. El principio de inversión. Sabemos lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿cierto? Sí. Habla del testimonio. Pero me seréis, ¿cierto? Y habla de un orden, Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último. Hoy estamos en Jerusalén, ¿no le parece poderoso eso? Hechos 1, 8. ¿Cuántos creen que estamos aquí para ser testigos? Amén. Mire, hermano, la palabra testigos habla del testimonio. Y testigos tiene que ver con tener evidencias que no pueden ser negadas. ¿Se acuerdan del cojo de la hermosa? Nadie podía negar ese milagro. Testigos. Y el Señor dijo, ustedes me serán testigos de la palabra, testigos de la cruz, testigos de la obra de Cristo, testigos del poder de Cristo. Y entonces la palabra testigos tiene que ver con tener evidencias. Pero la palabra aquí clave, escúcheme bien, estamos hablando del principio de inversión. La palabra aquí clave se llama quedaos. ¿Se acuerda lo que Jesús le dijo a los discípulos? Quedaos aquí hasta que seáis investidos de poder de lo alto. La palabra quedarse habla de inversión. ¿Usted sabe por qué el ámbito espiritual en el que vive la iglesia, generalizando hoy en día, es un ámbito tan frágil, donde no se manifiesta casi el poder de Dios, donde el don profético no se está moviendo cuando el Señor dice en su palabra, hablando Pablo a la iglesia, ojalá todos profeticen, porque ese es un legado para esta generación? Porque las obras de Dios son tan escasas, porque hay tanto enfermo, tanto cautivo, tantos problemas en el cuerpo de Cristo hoy en día y en muchos ministerios. Escuche, porque no se entiende esta revelación cuando el Señor dijo quedaos. Muy poca gente hoy en día quiere invertir. Y todo lo que tiene que ver con un propósito en su vida, sea secular o espiritual, tiene que ver con inversión. Inversión de tiempo. Escriba eso. Inversión de dinero. Inversión en el proceso, porque tú tienes que abandonar cosas que Dios te está pidiendo. El orgullo, la altivez, la vanagloria, la autosuficiencia. Muchas cosas. Todo eso es inversión. Quedaos aquí. ¿Cuántos recibieron el Espíritu de Dios, que era la promesa, en el aposento alto? 120, ¿no? ¿Y cuántos estaban desde el principio cuando Jesús dijo quedaos? 120 o eran más. Eran más de 120, pero solo 120 recibieron. ¿Entiende eso? Porque no todos están dispuestos a entender este principio de inversión. Porque el principio de inversión te lleva a la posición. Cuando tú inviertes, vas a tener posición. Y el principio de inversión y posición siempre van a llevarte a la atmósfera de retribución. Inversión, posición y retribución. ¿Cuántos van a invertir de aquí en adelante? Hay gente que dice 5 horas escuchando a... No estamos enseñados a ser enseñados. La verdad, nosotros no nos adoctrinaron para ser enseñados. No se nos modeló en el diseño del entrenamiento.
Pablo oraba horas y dice la Biblia que un día predicaba y enseñaba por horas. ¿Lo ha leído en la Biblia? Y un día alguien se durmió por ahí en una ventana y se cayó y se mató. Disertaba largo, dice Pablo. Bueno, gloria a Dios porque el poder de resurrección lo levantó a esa persona que se murió. Pablo oró y lo resucitó. Pero horas. Hermano, vea, todo en el reino tiene que ver con inversión. Muchos queremos progreso financiero, pero no estamos dispuestos a circuncidarnos y invertir, a honrar. Yo le decía, Señor, ¿por qué tiene...? Mire, hermano, yo traté de hacer esta escuela profética gratis, yo colocando todo, y a mí los pastores me rechazaron eso. Años atrás, en otro lugar. No era el tiempo tampoco. Pero el Señor me decía, ¿sabe por qué tiene que haber dinero de por medio? Porque tiene que haber honra. Y es el principio para usted entrar. Si usted no es una persona que honra, y honra no solamente de finanzas, honra tiene que ver con muchas cosas. Hermano, si no hay honra, no hay nada. Honra, y al que honramos primeramente, usted está honrando a Dios con su tiempo acá. ¿Sabe que una de las cosas que el pueblo no sabe administrar es el tiempo? El Señor dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son... Mire, todo en el reino se trata de inversión. ¿Y sabe qué es invertir? Entregar su vida. Yo no sé cuántas luchas usted tiene o tuvo para llegar acá, pero Dios lo sabe y lo va a bendecir por eso. Una de las cosas que quiero decirle es que cuando Dios habla, Dios se manifiesta. Hoy se habla mucho de Dios, pero pregúntese cuánto Dios se manifiesta en lo que Él habla. O pregúntese esto, ¿será que Dios es el que habla? Haré un trabalenguas, ¿no? Mire, hermano, cuando Dios habla, Dios se manifiesta, así de sencillo. Y yo le estoy hablando esto y siento la gloria de Dios. Porque si Dios no está hablando en esta escuela profética, créame que aquí no pasa nada, pero yo sé que está pasando y van a pasar muchas cosas. Porque estoy por orden de Dios, con la palabra de Dios, en el tiempo de Dios y bajo la unción de Dios. Si no, no tuviera autoridad para hablarles. Entonces, el problema es que cuando no hay un alineamiento con el Espíritu y una temporada y una circuncisión, hermano, créame, está la palabra, pero no está el Dios de la palabra. Si no, pregúntese, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la presencia? ¿Dónde están las obras? Mañana, por la gracia del Señor, tenemos que ir a ministrar a Bogotá, una iglesia, hermano, que no conocía. De aquí salimos mañana para Bogotá. ¿Y sabe cómo se abrió esa puerta? Por una palabra, por una ministración. Y porque el Señor me dio la orden de ir, si no, no me hubiera ido. Dios le habló a un pueblo, mostró lo que estaba sucediendo. Porque fuimos con mi esposa, llevados por el Espíritu, con la palabra del Espíritu. Y aquella sierva decía, wow, hermano, todo lo que Dios le está mostrando, así es. ¿Por qué? Porque no puede haber una palabra de Dios sin una manifestación de Dios. Eso es importante entenderlo. Entonces usted ya se hará preguntas o de pronto tendrá respuestas a cosas que usted dice, bueno, ahora entiendo por qué. Y no vamos a alargar esto porque no se trata de juzgar, sino de dar principios. Escuche, hay algo que se llama sincronización. Diga conmigo, sincronización. Sincronización es ajustamiento, es alineamiento. Cuando uno está sincronizado con el reino, entonces oye la voz de Dios o la voz del amado. Y Él te guía a tu propósito. Y esto vuelve al mismo tema, no puede haber una sincronización sin inversión. Tiempo de Dios, hermano, no el tiempo mío. Voy a decirle algo que aprendí hace años, te va a ayudar muchísimo, si lo entiendes, si lo recibes. Pero muchas de las oraciones que hace el pueblo de Dios son oraciones egoístas. Eso lo aprendí un tiempo atrás. Mire, yo estaba con un muchacho que era medio chiflado en esos tiempos que aprendí esto. Y cuando estaba ese ministerio de Benny Hinn fluyendo en el mundo, y el hombre le dio un libro que se llama sobre el Espíritu Santo de Benny Hinn. Buenos días, Espíritu Santo, amén. Y él estaba en mi casa, hermano, y se fue para un cuarto, siervo, permítame su cuarta oración, hágale, y entró.
No sé si fueron 2 horas o media o 3 horas allá metido. Cuando se levantó frustrado. Mi esposo estaba ahí. El hombre era como medio chiflado, pero hacía unas locuras. Hermano, mire, yo hice lo que el libro, que 3 horas y yo no sentí nada, yo no experimenté nada. En la carrera loca de las emociones. Porque hay muchas oraciones que son egoístas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si usted quiere andar en el Espíritu, escuche, esto es importantísimo, vivir en el Espíritu, manifestarlo del Espíritu, usted necesita pasar el tiempo de Dios, escúcheme esto, el tiempo de Dios con Dios. El tiempo de Dios con Dios es muy diferente a su tiempo. Porque un día le dije a un varón que salió todo contento y el Señor me reveló ese día también lo que les voy a decir. Le dije, hermano, usted fue egoísta en su oración. Porque muchas de nuestras oraciones tienen que ver con nuestra necesidad, pero no con el deseo del corazón de Dios. Porque si usted solo va a su encuentro, no es un encuentro, usted va a su oración, donde está su amado, solo para que Él satisfaga sus necesidades, pero usted no satisface el corazón de Dios, entonces es una oración egoísta. Pero cuando usted se arrodilla y de pronto sí le pide porque necesita o le coloca un problema, pero usted lo adora, usted lo alaba. Mire, hermano, yo sé cuando el Señor a mí me dice, ya, es mi experiencia. Y siento paz y me levanto de mis rodillas. A veces media hora, puede ser 1 hora, puede ser 2 horas. Pero yo tengo ese nivel de comunión con Dios. A veces ni siquiera Dios me permite orar, porque a veces trato de orar, porque todo esto le va a enseñar lo que el Señor me ha entregado, hermano. Por eso decía que va a haber una transferencia. A veces ni oro, sino que voy a orar y no puedo. Y el Señor me dice, yo no quiero que ores, yo quiero que me escuches. Hermano, a mí Dios ha pasado 1 hora, más de 1 hora hablándome. Usted dirá, ¿cómo? Sí. Eso ha sido un proceso de entender al Señor. Y entonces el Señor me dice, ya puede salir de su cuarto. Señor, no reprendí, porque a veces toca, no ore. No se preocupe. Yo sé, yo tengo el control. Yo necesitaba hablarle. ¿Cuántas veces Dios quiere hablarnos y no podemos? No puede hablarnos porque estamos ocupados en nosotros. Eso es lo que llamo oraciones egoístas. Eso es falta de entender el tiempo de inversión, porque no es una inversión de tiempo solo, es una inversión de un tiempo ministrado por Él mismo. Escuche, mire, lo sobrenatural no depende de un esfuerzo. ¿Usted qué está notando? Lo sobrenatural depende de una entrega. Por eso no es lo mucho que ores. Ay, Señor. Mire, hermano, Dios está tirando unas perlas. El Señor mostraba esta mañana cuando empezamos a orar semillas. Yo veía cómo caían semillas y ya sé ahora qué son. Las que está entregando, perlas. Recíbalas, atesórelas, viva por ellas. Que le está hablando un hombre de procesos, de años. Un hombre que ha sido perseguido, y no lo digo para vanagloria, un hombre que ha sido moldeado. Y yo no entendía todos los procesos, pero Dios me dijo que un día lo vas a entender, porque te voy a diseñar para que puedas dar. Y todo esto lo aprendí allá con Él, en el desierto. Escuche, no depende de un esfuerzo lo sobrenatural, sino de una entrega. Hay gente que ora mucho y no ve nada. Y hay gente que ora poco y ve mucho. No le estoy hablando que no hay que orar, estoy hablándoles del diseño del corazón de Dios. Porque no se trata de muchas oraciones ni de mucha guerra espiritual. Yo soy un guerrero, entiéndame esto. Pero se trata de tener conexión con el corazón del reino. Porque a veces el Señor te va a decir, ¿por qué reprendes al diablo? Adórame, que yo lo voy a sacudir. Oh, katarabashandaraba. Aleluya. Todo lo de Dios es sobrenatural. ¿Qué necesita Dios para mostrar su gloria? Alguien que se rinda. Hermanos, que esto yo me emociono cuando hablo de esto, porque esto es tan poderoso. Mire, hermano, no es cuánto yo lo entiendo a Dios, sino cuánto estoy dispuesto a rendirme, porque la gente quiere entender a Dios. Y hay algo que se llama resistencia. Cuando usted no busca entender a Dios, sino usted busca rendirse a Dios, se acaba la resistencia. Cuando se acaba la resistencia suya, Dios entra y trae su esencia a nuestras vidas. Porque hay mucho espíritu de resistencia. ¿Y sabe algo que quiero decirles ahorita? Hablando de la atmósfera espiritual.
ella opera en niveles de muerte. ¿En niveles de qué? Dios nos libera del pueblo al cual le vamos a predicar. ¿Cuántos creen que estamos aquí para ser entrenados para el propósito? Para ser ministros eficaces, para ser adoradores eficaces, para ser servidores eficaces, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros eficaces. ¿Cuántos creen que para eso es que estamos acá? Esta no es una escuela de entretenimiento, esta es una escuela de entrenamiento. Ahora Dios nos entrena y nosotros tomamos el entrenamiento y nos capacitamos y vamos a hacer las obras. Escuche, lo sobrenatural opera en niveles de muerte. A mayor nivel de muerte, mayor nivel de gloria. Pero hay algo poderoso aquí. Dios nos libera del pueblo al cual le vamos a predicar. ¿Cuántos creen que son ministros por llamado? Mas no por votación. Esto le va a dar risa a usted. Usted no necesita los votos del pueblo para usted ser lo que es. Escuche esto. Usted no depende de lo que el hombre diga para usted ser lo que Dios ya le dijo que era. Pero hay un problema. Escuche esto que lo va a sacudir, hermano. Si nos preocupa lo que el hombre diga de nosotros, estamos descalificados. ¿Usted no sabe que esta la mayoría de ministros tiene ese problema? Mire, hermano, hay un dicho por ahí, yo no soy de dicho, no, sino de la palabra, pero voy a decirlo, que uno no es monedita de oro para caerle bien a todos. Si usted quiere ser un ministro eficaz, que está conectado con el corazón de Dios y servir en lo sobrenatural, créame, que va a tener problemas. Y a veces con los que están más cercanos, y a veces con los que usted le sirve, y a veces con los que más usted le da tiempo, y a veces por los que usted más ora. Pero aquí no se trata del hombre, aquí se trata de circuncidarnos a Dios. La persona que vive del qué dirán no podrá andar en dimensiones sobrenaturales altas. ¿Cuántos quieren dimensiones sobrenaturales altas? Amén. Si no, pregúntele al maestro de esta enseñanza. ¿Quién es el maestro de esta enseñanza? Dios. Jesús. Él es el profeta por excelencia. ¿Usted cree que qué pasó con los discípulos cuando Jesús agarró a escupir a una persona para ministrarle? Yo creo que los discípulos se escandalizaron. Pues nosotros andamos con un loco. Los fariseos y todos los feos empezaron a criticar al maestro. ¿O no? Pero diga conmigo, hay verdades que me van a liberar hoy. Jesús nunca caminó, porque Él es el modelo que tenemos que seguir. Jesús nunca caminó sobre conceptos, ideas, pensamientos de hombres, ni de los discípulos. Escuche, un día Pedro lo llamó Satanás, o no dice la Biblia, apártate de mí, Satanás. A algunos les dijo sepulcros branqueados. ¿Lo dice la Biblia o no? A otros les dijo hipócritas. Escuche, a muchos que tenían reglas religiosas Jesús vino y desquebrajó todo eso. ¿Y por qué lo persiguieron? Por eso. Porque Él no hacía conforme los hombres. El problema de Jesús fue hacer la voluntad del Padre. Y ese es el bendito y bienaventurado problema de nosotros los siervos, que honramos a Dios. Porque vamos a ser perseguidos, porque no todos van a tener una mente profética para entender lo que vamos a hacer. Dios no es un Dios de moldes. Imagínese que un día Dios lo lleve donde un enfermo y le diga, escúpalo porque lo voy a sanar. Está listo para escupirlo y usted vaya con un grupo ahí. No, pues la loca del siglo se nos levantó acá. Eso no es para entenderlo. Entonces, si queremos andar en niveles de gloria, en niveles de autoridad, en niveles de poder, escúcheme, tenemos que entender que nuestra circuncisión es con Dios y que el hombre es hombre. Vuelvo y repito esto, si no estamos dispuestos a la persecución y si vivimos del qué dirán, entonces no estamos capacitados para lo que el Señor quiere en este tiempo. Y se lo digo con toda la certeza y se lo sostengo al que sea. Por eso es que usted no ve gloria. Ay, pero ¿qué dirá fulano? Ay, pero ¿qué dirá sultano?
O sea, nos preocupa más el hombre que lo que diga Dios. Y dígamelo a mí como profeta, que Dios sí me ha puesto a hacer locuras, hermano. Muchas veces no hacen las cosas por temor de que les cierren las puertas. Así es. Y si nos cierran las puertas, gloria a Dios. Lo importante es que arriba estén abiertas. Usted hasta ahora está empezando a montarse en el tren. Usted hasta ahorita se está empezando a montar en el avión. Usted ahorita que va a empezar a sentir como cuando se prenden esas turbinas, los que han montado en avión saben, y empieza a coger fuerza, y usted se agarra, y el que es miedoso a subir un avión o por primera vez dice, esto se va a salir de la pista. Usted hasta ahora está empezando, créame que sí. Hasta ahora está empezando, hermano. Porque el Señor me decía, voy a exhortar, voy a animar, voy a levantar, voy a afirmar. Y hoy en día muchos se llaman profetas. A mí me da risa, hermano. Y lo he dicho en los altares, cuando Dios me ha dicho, dígalo. Pero profetas de conveniencia. Profetas que están acomodados al ministro porque entonces no me vuelve a invitar. ¿Usted cree que así se ve la gloria de Dios? Es importante entender que nuestro llamado y nuestro nivel de crecimiento y nuestro nivel de posicionamiento depende de la inversión, pero también depende del sacrificio. Escúcheme, inversión y sacrificio van de la mano. Mucha gente le pide muchas cosas a Dios y Dios no se la entrega porque no tienen la capacidad de administrar, porque no son personas sacrificiales. Y lo hablo en varios ámbitos y aún en lo económico. Yo sé que el Señor viene con cosas tremendas de aquí en adelante, pero le voy a decir algo, también agárrese duro porque después de esta enseñanza Dios le va a colocar demanda. Ese es el otro problema que no entendemos, porque usted ya no está con la venda. Donde quiera que Dios esté trabajando hoy, Dios le está corriendo la venda, usted ya no la tiene. Entonces, al no ejecutar lo que el Señor ya le dijo, usted se hace más culpable porque usted ya no tiene la venda. Porque el conocimiento y la revelación que usted está recibiendo hoy, muchos no la tienen. Le está hablando el testimonio vivo, hermano. Porque yo creo que si hay algo que podamos dar nosotros es lo que somos, no lo que predicamos ni lo que aprendimos, sino lo que somos. El testimonio. Por eso Pablo le dijo a los discípulos y le dijo al pueblo, aprended de mí, sed imitadores de mí. Uy, qué autoridad, hermano, qué gloria, como yo lo soy de Cristo. Por eso él dijo, estoy circuncidado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, modelos. Escuche, porque el principio de vivir una vida de inversión y de vivir una vida de propósito y de fruto en Dios tiene que ver con un modelo. Escriba esto, yo tengo que ser el modelo de Dios para esta generación. Es una demanda tremenda. Que no copien en ti tus palabras solo, que copien en ti tu vida. El legado del testimonio tiene que ver con un modelo, con modelar. Diga conmigo, yo necesito ser un modelo. El modelo nos habla, escuche, de tres cosas, anótelo. De posición, de autoridad y de mayordomía. De posición, de autoridad y de mayordomía. Vamos a hacer aquí un par acá. Tres principios. Posición, autoridad y mayordomía. No es lo que usted habla. Usted se ha visto a la gente echar fuera demonios en las congregaciones, eso se vuelve un desorden. A mí me ha tocado, bueno, eso me tocó años atrás, digo que yo venía en una carrera de administración, de predicar en muchos lugares. A mí muchas veces me tocó gritar y callar a la gente. Hermano, lo hice. En el nombre de Jesús todos se callan y... ¿Qué es este desorden? Uno reprendía en un espíritu, el otro reprendía a otro espíritu y el demonio se revolcaba y eso se volvía. No es así, no son emociones, hay que ser guiado por el espíritu. Hay que tener autoridad también. Amén. Tiene que haber un orden, una guianza, un discernimiento, un reposo. Un día, estando en Cúcuta ministrando, estaba en la administración y pasó una mujer, hermano, y eso se manifestó, los ojos se le iban a salir, la lengua se la estaba tragando, endemoniadísima. Y se le enrolló la lengua y hacía como una culebra, y todo el mundo, ¡ah, ahora fue! Yo le dije, otra vez me tocó pegar un grito, ¡todos se callan! Y ya que se Dios sabe qué diablo, usted no me daña la fiesta. Hermano, vengan los líderes de acá, agarren esa más, déjenla para allá para el cuarto, déjenla allá. Ay, la va a matar el diablo no la puede matar en la presencia de Dios.
Y al rato se calmó, el enemigo quería distraer, detener el propósito, cambiar la atmósfera, y ese día Dios siguió manifestándose. Días después me encontré con el pastor de ese lugar y me dijo, hermano, aprendí de usted. Hice lo mismo en otra congregación, se manifestó un demonio y mandé a callarla, porque necesitamos entender. Entonces tiene que ver con posición. Estoy hablando de esto por la posición. No es lo que la gente dice, no es lo que el cristiano dice, es desde qué posición yo lo digo. Por eso usted tiene que saber en qué autoridad se mueve, cuál es su llamado, cuál es su legado. ¿Sabe cuál es el problema ministerial que hay hoy en día? Que un ministro quiere actuar quiere moverse en dimensiones proféticas cuando no es profeta. Yo no digo que puede ministrar proféticamente, yo no digo que puede enseñar lo profético, yo digo al mover de la autoridad. El mover de la autoridad es único. Cuando el profeta ministra, la autoridad del manto profético está. No todos lo podemos hacer igual, sino entonces ¿para qué existieran 5 ministerios? Posición, mayordomía. El testimonio tiene que ver con mayordomía. ¿Qué es mayordomía? Administrar. Usted no tiene la unción para hacer lo que quiera. Usted tiene la unción para ser un administrador del poder de Dios. Yo hoy quería traer una enseñanza de una manera, pero se la voy a pintar para que se la imagine. Imagine un vaso vacío acá. Y a medida que yo esté enseñando, le voy llenando con agua. Usted se va a llenar hasta que quede su copa rebosando del conocimiento. Y cuando esté llena, entonces usted va a poder impartir porque está llena. Muchos quieren dar lo que no tienen. Esto no se trata solo de conocimiento, escuche, bíblico. Esto se trata de posición en el espíritu. ¿Entiende? Por eso, una vez que fueron a echar un demonio, dijo el demonio, yo conozco a Pablo y sé quién es Jesús, pero ustedes ¿de dónde salieron? Parrán de payasos, sin posición, sin autoridad. Y usted sabe por qué hay muchos ministerios frustrados, iglesias frustradas, iglesias atadas, porque se metieron en el terreno del enemigo sin posición, sin autoridad, malos mayordomos. Hay gente que Dios la unge, hay gente que Dios la llena y sale a ministrar al primer endemoniado sin Dios estarlo enviando. ¿Entiende esto, hermano? No es cuestión de hacer, es cuestión de administrar. Escriba esto, no es lo que yo hago, es lo que yo administro en Dios.